Muy bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte. Entonces, de esta forma, entonces, ya utilizando lo que son razones y un poco del conocimiento de ecuaciones, nosotros hemos logrado llegar al valor de A. A vale 6, pero nos falta llegar al valor de B. Aquí podemos utilizar teorema de Pitágoras, porque sería el camino más fácil, ¿verdad? Conocemos un cateto y conocemos el otro cateto, conocemos dos lados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para llegar al tercero. Pero lo vamos a hacer con razones para que veamos cómo utilizar solo razones trigonométricas. Muy bien. Ahora, necesito hallar eh, una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente, se me ocurre, con la hipotenusa. ¿Cuál sería esa razón que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Un coseno? El coseno, ¿verdad? Porque dice adyacente partido hipotenusa. Es opcional que utilicemos el coseno. También podríamos utilizar la tangente, porque la tangente relaciona el cateto adyacente y el opuesto. Podemos utilizar el coseno como la tangente, al final nos va a dar el mismo resultado. Hago una aclaración, al final da el mismo resultado, pero vamos a usar el coseno. Entonces dice la formulita, la voy a hacer en esta parte. Tal vez esto lo voy a mover hacia acá para que no vaya bajando mucho. Esto lo voy a pasar para acá y vamos a bajar acá. Vamos a hacer la segunda parte de este lado. Acá. Entonces vamos a utilizar el coseno. El coseno del ángulo es igual, lo voy a colocar con abreviatura, al adyacente dividido la hipotenusa. Ese es el coseno. Ahí está, miren. Adyacente partido hipotenusa. Entonces, si hacemos la sustitución, vamos a tener lo siguiente. Coseno del ángulo, perdón, vamos a sustituir una vez, es 30 grados. Coseno de 30 grados es igual al adyacente, que es B, dividida la hipotenusa, que es 12. Vamos nuevamente a despejar B. Entonces este 12 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda que B es igual al coseno de 30 grados multiplicado por 12. Utilizamos otra vez nuestra calculadora para poder calcular eso. Entonces vamos a sacar la calculadora. Aquí tenemos. Logran ver mi calculadora, ¿verdad? ¿Sí logran verlo? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos coseno de 30 por 12. Y nos da como resultado 6 raíz de 3. Podemos colocar, ese es el resultado correcto. O sea, ese es el resultado eh, correcto que debemos de colocar. Pero eso es aproximadamente 10,39. Entonces me quedó como resultado 6 raíz de 3, aproximadamente 10,39. 10,40 podemos dejarlo. Entonces ahí tenemos el valor. Ya hemos encontrado ambos. Ya hemos encontrado entonces el valor de A y el valor de B, solo utilizando razones trigonométricas. 6 raíz de 3. Bueno, en este caso, creo que todo lo vamos a trabajar en decimales, aproximado 10,40. Ya hemos encontrado los valores. ¿Qué pasa si por alguna razón quisiésemos usar tal vez otra de estas tres? Sí podemos utilizar estas tres, pero estas tres son lo mismo que están arriba, ¿verdad? Son inversos. Entonces, yo aconsejo de que utilicemos solo las primeras tres, porque son las básicas, las primeras tres, seno, coseno y tangente. Y debemos de aprender cada, cada una de ellas. Debemos de aprendernos cada una de ellas para poder resolver triángulos rectángulos. ¿Alguna pregunta o duda?
No, profe, todo está claro. Muy Profe, bien. disculpe, ¿será que puede repetir? Es que a mí no me conectaba al internet. Está bien, no hay problema. Vamos a repetir. El segundo ejemplo, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Claro que sí. Vamos a borrar. En esto nos habíamos quedado. Esto hace un momento, creo que estaba aquí. Sí, estaba aquí, solo que yo lo moví al otro lado. Entonces lo único que hice fue copiar esto y dejarlo de este lado. Lo único que hice. Y yo hacía la siguiente pregunta. Voy a borrar también esto para que... Ahora yo quiero resolver o hallar el valor de B, porque ya encontramos el valor de A. Ya sabemos que A vale 6. Pero ¿cuánto vale B? ¿Cuál es el valor de B? Pues, no sabemos cuánto vale B. Entonces, yo tengo dos opciones. Puedo utilizar B, puedo utilizar el 12 y puedo utilizar el ángulo. Es decir, puedo utilizar el ángulo, un lado conocido y el lado que no conozco. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? A ver, ¿qué razón? ¿Qué razón puedo utilizar para relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa? El co... el cociente. El coseno, ¿verdad? Entonces, hace un momento yo dije que puedo utilizar el coseno, pero también puedo utilizar la tangente. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque la tangente me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y lo que quiero conocer. ¿Sí? Siempre tienen que tener un lado conocido, el ángulo y un lado que yo quiero conocer. ¿Sí? Si se dan cuenta en el ejemplo anterior, tenía el ángulo, ya sabía que era 30, el lado que no conozco y el lado que ya conozco. Siempre es solo una variable. No podemos colocar dos variables ahí. Pero en este caso, para hacerlo fácil, vamos a utilizar el coseno. Entonces decimos que el coseno del ángulo es igual en abreviatura al adyacente dividido la hipotenusa. Vamos a sustituir, entonces tenemos que el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo teta es de 30 grados, es igual a la adyacente, que es B, no conocemos el valor, lo dejamos como una variable, dividida la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es 12. 12. Aquí podemos despejar para B. Recordemos que el 12 que está dividiendo lo vamos a mover al otro lado, ¿verdad? Para despejar completamente B. Y como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces B es igual al coseno de 30 grados multiplicado por 12. Y ya con esto vamos a encontrar entonces el valor de B. B es igual. Muy bien, aquí vamos a utilizar la calculadora para hacerlo un poquito más. Bueno, aquí de hecho cuando utilicen este tema sí tienen que utilizar una calculadora para hallar lo que son los valores, si no, no, es algo complicado hallarlo manualmente. ¿Se puede? Sí se puede, pero lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces aquí sí pueden utilizarlo. Vamos a ver. Entonces tenemos coseno de 30, acá vean, está cos, voy a repetir nuevamente, acá está coseno, colocamos 30, cerramos paréntesis por 12. Y me queda como resultado 6 raíz de 3. 6 raíz de 3. Entonces, ese es el resultado correcto. Pero como a veces nos piden el resultado en decimales, vamos a pulsar en esa tecla y nos queda 10.39. Entonces tengo que es 6 raíz de 3 o aproximadamente 10.39 o 10.4, ¿verdad? Aquí podemos colocar que B entonces es de 10.39. Y ya no tenemos entonces el resultado. Este sería el valor de B. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta?
¿Dudas? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Todo claro, profe. Muy bien. Vamos a ver una aplicación para que ustedes vayan viendo cómo se resuelven las aplicaciones. Por tiempo, porque salgo algo tarde, pues vamos a hacer pocos ejemplos, pero vamos a tratar de hacerlo. Tres, creo que es. El ejemplo 3. La imagen para que lo tengan ustedes. Aquí está la imagen. Entonces dice, una secoya. Ese es un árbol de Estados Unidos, es como nuestra ceiba, ¿verdad? Pero ya tienen un árbol que se llama secoya. Dice, proyecta una sombra de 532 pies de largo. Y nos da la información y la gráfica. Aquí está la sombra, dice. Por aquí está la sombra y son de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol. ¿Cuánto es la altura del árbol? Si el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. El ángulo de elevación se le llama aquel ángulo que está en la parte de abajo. Este es un ángulo de elevación. Elevación. Pero hay otro tipo de ángulo que se llama ángulo de depresión, que es de acá para abajo. ¿Sí? Ángulo de elevación y depresión. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Cuando ustedes repasen este video se les va a quedar bien. Ángulo de elevación es el que está de abajo hacia arriba y ángulo de depresión es el que está de arriba, que aquí hay un ángulo hacia abajo. ¿Verdad? Pero en este caso los datos están bien fáciles. Ya nos muestran la gráfica. Muy bien. Entonces, si yo analizo lo que tengo en pantalla, me voy a dar cuenta de que casualmente se está formando un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que es un triángulo rectángulo. Se está formando el triángulo rectángulo. Aquí está. Entonces, el ángulo que me están dando es este. Me dicen que es de 25. ¿Sí? 25,7 grados. Me están consultando el valor de este lado. No lo conozco. Esa es la incógnita H. No sabemos cuánto es la altura. Y me dan como dato la sombra. Dice que la sombra es de 532 pies. Esa es la unidad de medida. ¿Verdad? Es lo único que me dan. No me dan nada más. Si otra vez vamos a suponer que nosotros estamos acá, con relación al ángulo que ya me dieron, otra vez pareciera lo mismo, ¿verdad? Pero con relación al ángulo que ya me dieron, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Vamos a colocar aquí H, para que no quede vacío. Vamos a colocar aquí H. ¿Dónde estaría mi cateto opuesto? Alguien que me diga. ¿En H? Muy bien, felicito. Sería en H. ¿Por qué? Porque nosotros imaginemos que la visión es hacia acá. Por lo tanto, mi cateto opuesto es ese. Entonces vamos a colocar. Tenemos entonces acá el cateto opuesto. ¿Dónde quedaría mi cateto adyacente? ¿Dónde quedaría el cateto adyacente? 532 pies. Muy bien. Ese sería el cateto adyacente. Y creo que por obvias razones
La hipotenusa es esta. Creo que se logra ver bien. La hipotenusa es esta. La hipotenusa. Solo estoy descomponiendo la gráfica para que ustedes vayan viendo que siempre forman un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, perdón. Como yo quiero saber h, perdón, quiero conocer el valor de h, y tengo el cateto adyacente, y tengo el ángulo, entonces yo necesito una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál sería? Que relacione cateto opuesto y cateto adyacente. Me voy a llevar esta gráfica solo para que la vean un momento y la voy a borrar. ¿Cuál sería? La razón que me relaciona el cateto opuesto y el adyacente. La tangente. Muy bien, la tangente. Aquí está. Miren, este formulario lo pueden tener. De preferencia, apréndansela de memoria. Aquí está. Es la tangente. Porque es opuesto partido adyacente. Entonces, ya con esa información, vamos a crear nuestra ecuación. Voy a borrar esto. Esto lo vamos a hacer más pequeño porque necesito espacio. Y esto lo vamos a mover hasta aquí. Así, ahí está. Entonces, la tangente, vamos a colocar la fórmula que teníamos. Uy, la tangente es igual al cateto opuesto, voy a colocar como abreviatura, dividido el cateto adyacente. Muy bien. Sustituimos valores. Entonces la tangente de 25.7 grados, ya sustituyo. 25.7 grados es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? ¿Alguien que me diga? ¿Qué valor tiene? A ver, ¿cuál es el valor del opuesto? 530. ¿El opuesto? ¿Segura? Es H, ¿verdad? No conocemos ese valor. H dividido el adyacente, que son 532. Aquí vamos a omitir las unidades. Las unidades, a rato se los vamos a colocar al final. Ya sabemos que estamos trabajando en pies. 532. Como quiero saber el valor de H, los 532 que están multiplicando, perdón, que están dividiendo, pasan a multiplicar. Entonces, si despejo, tengo que H es igual a la tangente de 25.7 grados multiplicado por 532. Esto es en pies, recordemos. Y entonces H es igual, usamos nuestra calculadora, y aquí vamos a sustituir. ¿Logran ver mi calculadora? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Logran verla? No, ahora sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos a hacerla de nuevo porque se cerró. Ahí está. Bueno, entonces son tangente, aquí se encuentran las tres básicas, seno, coseno y tangente. Vamos a pulsar tangente de 25.7 grados, cerramos, por 532. Y nos da como resultado 256. Miren, 256. Vamos a cerrar esto. 256. Entonces H es de 256. 256. ¿Qué? Metros, kilómetros, ¿qué será 256? ¿Alguien que me diga? 10. Muy bien. Pies, ¿verdad? Porque estamos trabajando en pies. Y ahí hemos encontrado el resultado. Ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo el tema? Todo claro, profe. Muy bien. Eso es bueno. Algo bien particular es lo siguiente. Hay problemas así, se los voy a dar así porque pues, creo que nos afectó el que hayan entrado un poquito tarde, pero vamos a darlos así. Ustedes recuerdan que aquí tenemos un ángulo recto, o sea, este mide 90 grados. Y aquí tenemos otro ángulo que no conocemos. Supongan que queremos saber el ángulo de depresión, este ángulo. Queremos saber
¿Cuál es el valor? Es bien fácil, porque la suma de los tres ángulos es 180. Esa es la suma de los tres, 180 grados. Menos el que ya conocemos, que es de 25,7 grados, menos el otro que ya conocemos, como es un ángulo recto, es de 90 grados, y ahí vamos a obtener el otro ángulo, la forma simple de hallarlo. Entonces sería 180 menos 25,7 menos 90. Y nos da como resultado 64,3. Entonces ese ángulo es de 64,3 grados. Este que está acá. Este. Es una forma fácil de hallar los ángulos. Recordemos, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa qué tipo de triángulo, eso sí es lo claro, no importa qué tipo de triángulo, es de 180 grados, ¿verdad? Entonces, como ya conocemos que ese es el total, le restamos el que ya conocemos, que es este, menos el otro que ya conocemos, que es este, lo que sobre va a ser el otro ángulo que pues, no conocemos, ¿verdad? Es una forma fácil de hallar los ángulos. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo bien bonito para ustedes, que me guste. En lo que están copiando ustedes este. Antes que se me olvide, les voy a enviar les voy a compartir el enlace antes de que se me olvide para la clase, para su asistencia, si no, no van a dejar asistencia, ahorita se los comparto. Hagan favor de enviar su nombre en la asistencia, por favor, porque si no, no van a tener asistencia el día de hoy. Ahí está, se los compartí 2 veces. Me dicen cuando ya, por favor. Me dicen cuando ya se los compartí al chat. Me dicen cuando ya, por favor. Muy bien. Quedó bien bonito. Miremos este.
Con este culminamos, y ahí está. Gracias por enviar su asistencia. Con este terminamos, es solo un último ejemplo y pues es un ejemplo de aplicaciones. Les estoy mostrando ejemplos de aplicaciones para que vean la importancia de estos temas que ustedes están viendo, que se utilizan en la vida real. Tiene demasiadas aplicaciones. Aquí está el ejemplo. Dice, un topógrafo está de pie a 115 pies de la base del monumento. Aquí está el topógrafo. No sé si logran verlo, pero aquí está paradito. Miren, miren el color. Aquí está paradito. Aquí está parado el topógrafo. Dice, de la, un topógrafo está de pie a 115 pies de la base del monumento a Washington, como se muestra en la figura 4.33. El topógrafo mide el ángulo de elevación a lo alto del monumento. El ángulo de elevación, dice, o sea que este ángulo que está acá, no sé si logran verlo ustedes, pero el ángulo que está acá dice que es de 78.3 grados. ¿Cuál es la altura del monumento a Washington? Es algo muy similar al anterior. Si nos damos cuenta que se forma el triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí se forma el triángulo rectángulo nuevamente. Voy a dibujar sobre eso para que ustedes lo vean bien. Aquí está la hipotenusa. Aquí es la altura que nosotros queremos conocer. Y aquí está la otra parte. Acá y acá. Ahí está. Y entonces se forma esta especie de triángulo. Ese es el triángulo que se está formando. Aquí está la persona paradita. Vamos a colocar aquí como la niña que tenemos de base. La persona está parada acá. Y dice que este ángulo que tenemos acá, es de 78.3 grados. Ese es el ángulo. También nos dicen que esta parte es de 115 pies, solo que está en inglés, y es feet en inglés, ¿verdad? 115 pies. Y queremos hallar la altura, H. No conocemos cuánta es la altura. H o Y, como queramos llamarlo. Aquí lo llaman Y. Si quieren lo llamamos Y, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, yo conozco al opuesto, otra vez, este es el opuesto, y conozco al adyacente. No, perdón, quiero conocer al opuesto y conozco al adyacente. Una razón trigonométrica que me relacione el opuesto y el adyacente. ¿Alguien que me diga? Opuesto y adyacente. ¿Cuál sería? Ese les olvidó. Vamos a ver. ¿La tangente? Muy bien, la tangente, ¿verdad? Ay, gracias, se acordó bien rápido. Entonces, la tangente, porque la tangente dice, la tangente es igual, la tangente del ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Ese sería. Por ejemplo, a mí se me ocurre, me han hecho mucho esta pregunta, ¿verdad? ¿Y qué pasa si utilizo el seno? Muchos dicen eso. ¿Qué pasa si utilizo el seno? Pues recordemos que el seno es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Yo quiero conocer el opuesto. Aquí estamos de acuerdo que queremos conocer al opuesto. Pero, por ejemplo, ¿yo conozco la hipotenusa? ¿Será que yo conozco la hipotenusa? No, no la conozco. No sé cuánto vale esto. Entonces, por lo tanto, si yo sustituyo, voy a tener que el seno del ángulo de 78.3 grados es igual al opuesto, que es y, dividido la hipotenusa, que es h. Aquí tenemos dos variables. Esto no se puede resolver. Sí, y además, a simple vista, se logra comprender que la forma más fácil de conocer al opuesto es utilizando el adyacente que ya lo conocemos. Entonces, hacemos la sustitución como lo hemos estado haciendo hace un momento. Entonces tenemos que la tangente del ángulo, que en este caso es 78.3,
grados es igual al opuesto. El opuesto es y dividida, ay, perdón, bien torcido, bien feo, dividido la adyacente. Y el adyacente es de 115 pies. Solo vamos a colocar el valor. Uy, eso se ve. 115 pies. No vamos a colocar la unidad de medida, pero ya sabemos que estamos trabajando en pies. Muy bien. Como queremos hallar el valor de y, el 115 que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tenemos que y va a ser igual a la tangente, igual a la tangente de 78.3 grados multiplicado por 115. Entonces y es igual a, y vamos a hallar eso con nuestra calculadora. Creo que ya estoy presentando. Me dicen por favor que se ve la calculadora. ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien. Entonces colocamos tangente de 78.3, cerramos por 115. Nos da como resultado 555. ¿Sí? Nos da como resultado 555.3. 555.3. ¿Qué es esto? ¿Metros, kilómetros, millas, grados? ¿Qué es esto? Alguien que me diga. ¿Qué sería? 10. Pies, ¿verdad? Pero como estamos, en este caso, el problema está en, la unidad de medida está en inglés, la vamos a colocar como pies en inglés, ¿verdad? Feet. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro resultado. Este sería el resultado final de nuestro problema. Si se dan cuenta, es bien fácil, no es tan complicado. Una forma bien fácil de hallar los valores y de ir resolviendo problemas, siempre y cuando sepamos quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa, ¿verdad? Y si sabemos muy bien cómo son o cómo se relacionan las razones trigonométricas, podemos resolver cualquier tipo de problemas que se nos propongan. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, profe. Muy bien. Entonces damos por culminado. Que pasen una feliz tarde y con eso culminamos. Y Dios las bendiga. Gracias, profe, igualmente. Feliz tarde, Gracias, cuídense. profe. Feliz tarde.